que debe responderse cuando se diseña un sistema autónomo es ¿cómo consigues que ese sistema haga lo que quieres? Es decir, ¿cómo consigues que un coche conduzca por sí solo? ¿Cómo gestionas la temperatura de un edificio o cómo separas líquidos en sus partes componentes de manera eficiente con una columna de destilación? Y para responder a esas preguntas, necesitamos la teoría de control. La teoría de control es un marco matemático que nos da las herramientas para desarrollar sistemas autónomos, y en este video quiero repasar todo lo que necesitas saber sobre la teoría de control. Así que espero que te quedes a verlo. Soy Brian y bienvenido a una charla técnica de MATLAB. Podemos entender toda la teoría de control usando un diagrama simple y, para empezar, comencemos con un único sistema dinámico. Este sistema es lo que queremos controlar automáticamente, como un edificio, una columna de destilación o un coche. Realmente puede ser cualquier cosa, pero lo importante es que el sistema puede ser afectado por entradas externas. En general, podemos pensar que las entradas provienen de dos fuentes diferentes. Están las entradas de control U, que usamos intencionalmente para afectar el sistema. Para un coche, estas son cosas como mover el volante, pisar el freno y presionar el acelerador. Y luego están las entradas no intencionales. Estas son las perturbaciones y son fuerzas que no queremos que afecten al sistema, pero que lo hacen de todos modos. Estas son cosas como el viento y los baches en la carretera. Ahora, las entradas ingresan al sistema, interactúan con la dinámica interna y luego el estado del sistema X cambia con el tiempo. Así, para un coche, movemos el volante y presionamos los pedales, lo que hace girar las ruedas y revoluciona el motor, produciendo fuerzas y pares de torsión en ese vehículo. Y luego, combinado con las fuerzas y pares de torsión de las perturbaciones, el coche cambia su velocidad, posición y dirección. Ahora, si queremos automatizar este proceso, es decir, queremos que el coche conduzca sin que una persona determine las entradas, ¿hacia dónde vamos? Y la primera pregunta es, ¿puede un algoritmo determinar las entradas de control necesarias sin tener que conocer constantemente el estado actual del sistema? O quizás una mejor manera de plantearlo es, necesitas medir dónde está el coche y qué tan rápido va para poder conducirlo con éxito con buenas entradas de control. Y la respuesta es, en realidad, no. Podemos controlar un sistema con un controlador de lazo abierto, también conocido como controlador de prealimentación, feed-forward. Un controlador de prealimentación toma lo que quieres que haga el sistema, llamado la referencia R, y genera la señal de control sin necesidad de medir el estado real. De esta manera, la señal de la referencia se alimenta hacia adelante a través del controlador y luego hacia adelante a través del sistema, sin volver nunca hacia atrás, de ahí el nombre de prealimentación. Por ejemplo, digamos que queremos que el coche conduzca de forma autónoma en línea recta y a una velocidad constante arbitraria. Si el coche es controlable, lo que significa que tenemos la capacidad de afectar realmente la velocidad y dirección del coche, entonces podríamos diseñar un controlador de prealimentación que logre esto. La referencia, conducir en línea recta, significa que el volante debe mantenerse fijo a 0 grados, y conducir a una velocidad constante, significa que presionamos el pedal del acelerador una cantidad no nula. El coche entonces aceleraría hasta una velocidad constante y conduciría en línea recta, exactamente como queremos. Sin embargo, digamos que queremos que el coche alcance una velocidad específica, como 30 millas por hora. De hecho, todavía podemos hacerlo con un controlador de prealimentación, pero ahora el controlador necesita saber cuánto presionar el pedal del acelerador para alcanzar esa velocidad específica. Y esto requiere conocimiento sobre la dinámica del sistema. Este conocimiento se puede capturar en la forma de un modelo matemático. El desarrollo de un modelo se puede hacer usando física y primeros principios, donde las ecuaciones matemáticas se escriben basándose en tu comprensión de la dinámica del sistema. O se puede hacer usando datos y ajustando un modelo a esos datos con un proceso llamado identificación de sistemas. Ambas técnicas de modelado son conceptos importantes de entender porque, como veremos, los modelos son necesarios para casi todos los aspectos de la teoría de control. Ahora, como ejemplo de identificación de sistemas,
Podríamos probar el coche real y registrar la velocidad que alcanza con diferentes posiciones del pedal, y luego podríamos simplemente ajustar un modelo matemático a esos datos. Básicamente, la velocidad es alguna función de la posición del pedal. Para el controlador de prealimentación en sí, podríamos simplemente usar la inversa de ese modelo para obtener la posición del pedal como una función de la velocidad. Así, dada una velocidad de referencia, el controlador de prealimentación podría calcular la entrada de control necesaria. Así que los controladores de prealimentación son una forma bastante directa de controlar un sistema. Sin embargo, como podemos ver, requiere una muy buena comprensión de la dinámica del sistema, ya que tienes que invertirlos en el controlador, y cualquier error en ese proceso de inversión resultará en un error en el estado del sistema. Además, incluso si conoces muy bien tu sistema, el entorno en el que opera también debe tener un comportamiento predecible, ya sabes, para que no haya muchas perturbaciones desconocidas entrando en el sistema que no estás teniendo en cuenta en el controlador. Por supuesto, no hace falta mucha imaginación para ver que el control de prealimentación falla en sistemas que no son robustos a perturbaciones e incertidumbre. Imagina querer conducir un coche de forma autónoma por la ciudad con control de prealimentación. Teóricamente, podrías mapear la ciudad lo suficientemente bien y conocer tu coche lo suficientemente bien como para, esencialmente, preprogramar todos los comandos del volante y los pedales y simplemente dejarlo ir. Y si tuvieras un conocimiento perfecto de antemano, el coche ejecutaría esos comandos y se abriría paso por la ciudad sin daños. Obviamente, esto no es realista. No solo otros coches y peatones son imposibles de predecir perfectamente, sino que incluso los errores más pequeños en la posición y velocidad de tu coche se acumularán con el tiempo y eventualmente se desviarán demasiado del camino previsto. Así que aquí es donde el control por retroalimentación o control de lazo cerrado viene al rescate. En el control por retroalimentación, el controlador utiliza tanto la referencia como el estado actual del sistema para determinar las entradas de control apropiadas. Es decir, la salida se retroalimenta, creando un lazo cerrado, de ahí el nombre. Y de esta manera, si el estado del sistema comienza a desviarse de la referencia, ya sea por perturbaciones o por errores en nuestra comprensión del sistema, el controlador puede reconocer esas desviaciones, esos errores, y ajustar las entradas de control en consecuencia. Así que el control por retroalimentación es un mecanismo de autocorrección. Me gusta pensar en la retroalimentación como un truco que tenemos que emplear debido a nuestra incapacidad para entender perfectamente el sistema y su entorno. No queremos usar el control por retroalimentación, pero tenemos que hacerlo. Bien, el control por retroalimentación es poderoso, pero también es mucho más peligroso que el control de prealimentación. La razón es que la prealimentación cambia la forma en que operamos un sistema, pero la retroalimentación cambia la dinámica del sistema, cambia su comportamiento subyacente. Y esto se debe a que con la retroalimentación, el controlador cambia el estado del sistema en función del estado actual, y esa relación produce nuevas dinámicas. Y cambiar la dinámica significa que tenemos la capacidad de cambiar la estabilidad del sistema. Por el lado positivo, podemos tomar un sistema inestable o marginalmente estable y hacerlo más estable con control por retroalimentación. Pero por el lado negativo, también podemos hacer un sistema menos estable e incluso inestable. Y es por eso que gran parte de la teoría de control se centra en diseñar y, lo que es más importante, analizar los controladores de retroalimentación, porque si lo haces mal, puedes causar más daño que bien. Y dado que el control por retroalimentación existe en muchos tipos diferentes de sistemas, la comunidad de control a lo largo de los años ha desarrollado muchos tipos diferentes de controladores de retroalimentación. Existen controladores lineales como el PID y la retroalimentación de estado completo que asumen que el comportamiento general del sistema que se controla es de naturaleza lineal. Y si ese no es el caso, existen controladores no lineales como los controladores todo, nada, los controladores de modo deslizante y la planificación de ganancia. A menudo, pensar en términos de lineal versus no lineal no es la mejor manera de elegir un controlador, por lo que los definimos también de otras maneras. Por ejemplo, existen controladores robustos como la síntesis mu y el control de rechazo activo de perturbaciones, que se centran en cumplir los requisitos incluso frente a la incertidumbre en la planta y en el entorno.
Así podemos garantizar que son robustos a una cierta cantidad de incertidumbre. Existen controladores adaptativos como la búsqueda de extremos y el control adaptativo por modelo de referencia que se adaptan a los cambios en el sistema a lo largo del tiempo. Existen controladores óptimos como el LQR, donde se crea una función de costo y luego el controlador intenta equilibrar el rendimiento y el esfuerzo minimizando el costo total. Existen controladores predictivos como el control predictivo basado en modelo que utilizan un modelo del sistema dentro del controlador para simular cuál será el estado futuro y, por lo tanto, cuál debería ser la entrada de control óptima para que ese estado futuro coincida con la referencia. Existen controladores inteligentes como los controladores difusos o el aprendizaje por refuerzo que se basan en datos para aprender el mejor controlador. Y hay muchos otros. El punto aquí no es enumerar todos los métodos de control. Solo quería resaltar el hecho de que el control por retroalimentación no es solo un único algoritmo, sino una familia de algoritmos, y elegir qué controlador usar y cómo configurarlo depende en gran medida del sistema que estés controlando y de lo que quieras que haga. Entonces, ¿qué quieres que haga tu sistema? ¿En qué estado quieres que esté el sistema? ¿Cuál es la referencia que quieres que siga? Y esto puede parecer una pregunta simple si estamos equilibrando un péndulo invertido o diseñando un simple control de crucero para un coche. La referencia para el péndulo es la vertical, y para el coche es la velocidad que el conductor establece. Sin embargo, para muchos sistemas, entender lo que debería hacer requiere cierto esfuerzo, y aquí es donde entra en juego la planificación. El sistema de control no puede seguir una referencia si no existe una, por lo que la planificación es un aspecto muy importante del diseño de un sistema de control. Con un coche autónomo, por ejemplo, la planificación tiene que encontrar una ruta hacia el destino evitando obstáculos, y tiene que seguir las reglas de la carretera. Además, tiene que idear un plan que el coche sea físicamente capaz de seguir, ya sabes, que no acelere demasiado rápido o que no gire demasiado bruscamente. Y si hay pasajeros, la planificación también tiene que tener en cuenta su comodidad.